Lo primero que voy a hacer en este vídeo es explicar en qué consiste el desfase. Vamos a fijarnos en estos puntos verdes. Son puntos de la cuerda que van a estar oscilando arriba y abajo con un movimiento armónico simple. En el eje Y representamos la elongación, es decir, el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, es decir, cuando Y es 0, que viene dado por esta línea discontinua amarilla. Este es el valor máximo de la elongación, que es la amplitud, y aquí tenemos el valor mínimo, que es la menos amplitud. Todos estos puntos tienen en común la elongación, es decir, la separación con respecto a la posición de equilibrio en este instante es la misma para todos y además tienen la misma velocidad, están bajando y además con el mismo valor del módulo de la velocidad. Para cualquier instante vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, tienen el mismo valor de la elongación y la misma velocidad, es decir, están oscilando a la vez. Cuando esto ocurre se dice que están en fase. Si ahora observamos estos dos puntos, veremos que ocurre algo muy distinto. Es que el valor de la elongación, de la I, va a ser distinto y la velocidad también. Cuando uno sube, el otro baja, o si bajan los dos, uno va a bajar más deprisa que el otro. Cuando esto sucede, se dice que esos dos puntos están desfasados. En la ecuación de una onda armónica, el argumento del seno o del coseno, depende cómo den la ecuación de la onda, es lo que denominamos fase. Si derivamos la elongación con respecto del tiempo, se obtiene la velocidad de oscilación. Y aquí, en el argumento del coseno ahora, aparece otra vez la fase. Consideramos ahora dos puntos que están en fase. Uno está en la posición x1 y el otro en la posición x2, esto sobre el eje X. Y vamos a comprobar qué condición tienen que cumplir las fases para que ocurra esto, para que estén en fase. Consideremos la circunferencia goneométrica, es decir, aquella que tiene radio la unidad. Si consideramos un ángulo φ, el seno de este ángulo se calcula como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, pues esta longitud coincide con el seno. Y para el coseno podemos razonar de modo similar. El coseno de φ será igual al cateto contiguo, la longitud roja, dividido entre la hipotenusa, que vale 1. Así que el coseno de φ coincide con esta longitud. Si consideramos estos dos puntos que he dicho antes, podemos escribir la elongación y la velocidad del primero, del que ocupa la posición x1, escribiendo en la ecuación de la onda x1. El resto es igual. Estamos considerando el mismo instante de tiempo. Para el otro punto x2, la elongación y la velocidad se obtienen poniendo x, esto es x2, que es la posición de este punto, en la ecuación de la onda. Entonces, a esta fase le vamos a llamar φ1 y a esta otra, que es distinta porque hemos puesto x2 y aquí x1, φ2. Estas son las fases de estos dos puntos. Para que oscilen en fase, hemos visto antes que tienen que tener la misma elongación y la misma velocidad. Entonces, tenemos que buscar un ángulo φ2 tal que el seno y el coseno de dicho ángulo sean iguales al seno y el coseno de φ1. Y ahora vamos a la circunferencia goneométrica. ¿Dónde está ese ángulo φ2 que tiene el mismo seno y coseno que este? La única opción que hay es sumar, dar una vuelta completa a la circunferencia y volver aquí. Es decir, sumar a este ángulo 2 pi radianes. Por entonces nos volveríamos a quedar aquí y ese ángulo tendría el mismo seno y el mismo coseno, obviamente. No hay ninguna otra opción. Es decir, que si restamos las fases, estos dos ángulos nos tiene que salir 2 pi radianes. Y esa resta de las fases es a lo que se le llama desfase. Entonces, para que dos puntos del medio, que en este caso es una cuerda, estén oscilando en fase, se tiene que cumplir que el desfase sea 2pi, no solo sería 2pi, también nos valdría otra vuelta completa, 4pi, 6pi, etc. En definitiva, un número de par veces pi, 2, 4, 6, y esto se puede escribir 2npi con n igual a 1, 2, etc. En cualquier otro caso, es decir, cuando el desfase sea distinto de 2npi, los puntos van a estar desfasados, no van a vibrar en fase. Dentro de los casos, cuando los puntos están desfasados, hay uno que es importante, que es cuando se están en oposición o en contrafase. Esto cuando ocurre, cuando por ejemplo uno está en una cresta o en un máximo y el otro está en un valle o en un mínimo. Supongamos como antes que φ1 es la fase del primer punto, que está en esta posición, y φ2 es la fase del segundo punto que se encuentra aquí en el valle. Si nos fijamos, la elongación es la misma en valor absoluto, pero esta es positiva y esta es negativa. Es decir, si nos vamos a las ecuaciones de la elongación, tienen que tener el mismo valor, pero esta tiene que tener signo contrario. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando el seno de este ángulo es igual al menos seno de este otro.
Es decir, que los senos tienen que ser iguales pero distintos en signo, tienen que ser opuestos. Y con las velocidades va a ocurrir algo parecido. Este punto supongamos justo antes de que llegue a esta posición, porque en esta posición la velocidad es cero, pero estaba subiendo con una velocidad. Y este punto estaba bajando con una velocidad. Entonces, van a tener el mismo valor de la velocidad, pero de distinto signo. Y eso implica que el coseno de este segundo ángulo, de φ2 de la segunda fase, tiene que ser igual que el coseno de φ1, pero también distinto en signo, con signo opuesto, porque aquí estaba subiendo y aquí estaba bajando, con la misma velocidad pero distinto signo. Este ángulo φ2, que se obtiene al sumar a 180 grados φ1, tiene el mismo seno en valor absoluto que φ1, pero de signo contrario porque está por debajo del eje X, y el coseno tiene el mismo valor que el de φ1, pero tiene signo contrario, porque está en la parte negativa del eje X. Lo φ2 cumple la condición que estábamos buscando, que los senos sean opuestos y que los cosenos sean opuestos. Por lo tanto, la diferencia de fases, la resta de las fases, tiene que ser igual a pi. Es decir, para pasar de aquí a aquí hemos tenido que sumar 180 grados o pi radianes. Pero no solo nos valdría esta solución, sino que si diésemos otra vuelta completa, es decir, 3pi, tendríamos un ángulo que cumple esas condiciones. Si damos otra vuelta completa, sumamos 2pi radianes, 360 grados, tendríamos 5pi y así sucesivamente. Viendo la diferencia de fase, en este caso, tiene que ser un número impar de veces pi. 2n más 1 por pi con n igual a 0, 1, 2, etc. Y con esto se pueden hacer ya todos los problemas. Vamos a empezar con esta cuestión que también es importante. ¿Cuál es la distancia que hay entre puntos que están oscilando en fase en un instante determinado t? Elegimos dos puntos que están en fase, por ejemplo estos dos. La ecuación de x1 viene dada por esta expresión, donde hemos puesto x igual a x1. Todo este ángulo, este argumento, es la fase 1. Para x2 hacemos lo mismo. Y esta sería φ2. Sabemos que dos puntos que están vibrando en fase cumplen que el desfase, la resta de las fases, es un número par de veces pi. Donde pone φ2 y φ1 vamos a sustituir estas expresiones. Como este menos cambia de signo a todo el paréntesis, este término y este se van a simplificar. Y φ0, que es la fase inicial, con φ0 también. Y este término nos va a quedar con signo positivo. Sacamos k factor común. x1 menos x2 es la distancia que hay entre los puntos. Y esto tiene que ser igual a 2npi. K es el número de onda, 2pi partido por lambda. Lambda es la longitud de onda. 2pi y 2pi se pueden simplificar. Ahora despejamos la distancia. Finalmente, la distancia que hay entre puntos que vibran en fase es un número entero de veces la longitud de onda. N lambda con n igual a 1, 2, como aquí. Porque esta expresión proviene de aquí. Entonces, esta distancia sería una longitud de onda. Este otro punto que está en fase con ellos está a una distancia de este, de dos longitudes de onda. Este y este una longitud de onda, y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer el ejercicio en el que cambiamos fase por oposición de fase. Es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre dos puntos que están en oposición de fase o contrafase? Como por ejemplo estos que aparecen aquí. Todo esto se mantiene igual. Vamos a cambiar esta condición. La diferencia de fase tiene que ser un número impar de veces pi. La diferencia de fase se calcula del mismo modo y llegamos a esta expresión. Aquí volvemos a poner un número impar de veces pi. K es igual a 2pi partido por lambda y ahora despejamos delta x. Vemos que pi y pi se pueden simplificar. Y nos queda que la distancia entre dos puntos que están en contrafase o posición de fase es un número impar de veces la semilongitud de onda, con n igual a 0, 1, 2, etc., porque proviene de esta condición. Estos dos puntos, haciendo n igual a 0, nos queda lambda medios, que es la distancia que hay entre dos puntos que están en oposición de fase consecutivos. La distancia de este a este otro sería, haciendo n igual a 1, 3 lambda medios. Sobre la gráfica, esa distancia la vemos aquí, la distancia que hay entre un punto y el consecutivo que está en oposición de fase es lambda medios. Si queremos buscar la distancia que hay entre este punto y el siguiente, que está en oposición de fase con él, pues sería 3 lambda medios. Esto es lambda medios, esto vuelve a ser lambda medios y esto es lambda medios. Y así sucesivamente. Vamos dando valores a la n y podemos calcular la distancia
de los puntos que están en oposición de fase. Ahora nos vamos a fijar en un punto determinado del medio. Por ejemplo, este que tiene una posición X. Como todos los puntos del medio, va a estar moviéndose con movimiento armónico simple arriba y abajo. En un instante de tiempo t1 va a tener una elongación determinada, es decir, una separación, una distancia que le separa con respecto a la posición de equilibrio y una velocidad. En otro instante, por ejemplo, t2 va a tener otro valor distinto para la elongación y también otro valor distinto para la velocidad. Por lo tanto, va a haber un desfase también entre esos instantes de tiempo. Si escribimos la ecuación de la elongación para esos dos instantes de tiempo, t1 y t2, nos quedan estas expresiones. Nos fijamos en que x tiene el mismo valor, ya que estamos tratando con solo un punto del medio. El desfase entre esos dos instantes lo vamos a calcular del mismo modo, restando las fases. Estos términos se simplifican. Si ahora sacamos omega, que es la frecuencia angular, factor común, llegamos al resultado en el que el desfase, en este caso, se calcula como el producto de la frecuencia angular por el intervalo de tiempo que transcurre. Para que este punto se encuentre en fase, tiene que cumplir la misma condición, que la diferencia de fase sea un número par de veces pi. Es decir, que la frecuencia angular por el intervalo de tiempo tiene que ser un número par de veces pi. La frecuencia angular es igual a 2pi dividido por el periodo. 2pi se puede simplificar. Entonces el intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para que el punto esté en fase, es decir, en dos estados de oscilación con la misma velocidad y elongación, es un número entero de veces el periodo. Lo cual es lógico porque el periodo se define como el intervalo de tiempo que transcurre desde que el punto está en un estado de oscilación hasta que vuelve a estar en el mismo. Vamos a calcular ahora el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que ese punto del medio pase de estar en un máximo a estar en un mínimo, o en una cresta y en un valle. Cuando eso ocurra, va a estar en contrafase u oposición. Para que esté en contrafase, la diferencia de fase tiene que ser un número impar de veces pi, con n igual a 0, 1, etc. La frecuencia angular por el intervalo de tiempo tiene que ser un número impar de veces pi. La frecuencia angular es igual a 2pi dividido por el periodo. Pi y pi se pueden simplificar. Es decir, el intervalo de tiempo es un número impar de veces el semiperiodo. Por ejemplo, para n igual a 0, tendríamos que el intervalo de tiempo, si esto es 0 más 1, 1, sería el semiperiodo, lo cual es lógico. Si el punto del medio tarda un periodo en hacer una oscilación completa, que sería esta, pues en hacer la mitad de la oscilación, es decir, de pasar de una cresta a un valle, pues es la mitad del periodo. Este problema es un apartado de uno de los ejercicios de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana de este año. Nos dan la ecuación de la onda en función del coseno, pero el razonamiento es análogo al que he hecho con el seno. Tenemos que calcular la posición del punto xu2 para que estos dos puntos, el x1 es el 0,75 metros, está en esta posición, tengan la misma velocidad de vibración y el mismo valor de i, es decir, de la elongación. Entonces, nos están diciendo implícitamente que tienen que oscilar en fase, porque esto, como hemos visto anteriormente, es lo que cumplen los puntos que están en fase. Es decir, el desfase tiene que ser un número par de veces pi. Podemos considerar que estos dos puntos son los consecutivos y tomar el valor de n igual a 1. Así que el desfase puede ser igual a 2pi. La fase para cada uno de los puntos la obtenemos haciendo x igual a x1 y x2 respectivamente, porque el instante es el mismo para los dos, en un mismo instante. El desfase se calcula como la resta de las fases. Puedo hacer φ1 menos φ2 o φ2 menos φ1. Si hago φ2 menos φ1 me va a quedar negativo. Luego lo comento. Escribo las fases. Saco 2pi, factor común. Dentro del paréntesis me queda 10t menos x1 menos, y este menos cambia de signo en los dos términos, 10t más x2. 10t se simplifica. Este es el desfase que tiene que ser igual a 2pi. 2pi y 2pi se simplifican. Sustituyo el valor de x1 y despejo x2. Y esta sería la posición del punto x2.
Si hubiese calculado el desfase como phi sub 2 menos phi sub 1, hubiese llegado a esta expresión, que es esta, pero cambiando el x sub 1 por el x sub 2. Como la diferencia de fase tiene que ser 2pi y sustituyo x1, ya podría calcular x2. Resolviendo se obtiene menos 0,25 metros. Entonces eso quiere decir que la posición está a la izquierda del origen. Entonces, si la onda se genera aquí en el origen y no hay onda hacia la izquierda, pues no tiene sentido. Si calculamos la longitud de onda, se obtiene que es 1 metro. Entonces, como vemos, si lo ponemos a la derecha, como están en fase, la diferencia, como hemos visto en el ejercicio anterior, la distancia es de una longitud de onda. Entonces, si yo le sumo 1 a 0,75, pues me queda la posición x2 1,75. Y si a esta posición le resto 1 metro, me queda la posición x igual a menos 0,25. En este ejercicio tenemos la ecuación de la onda y en primer lugar hay que calcular cuál es el desfase entre dos puntos situados a 4 metros de distancia. La distancia es delta de x, 4 metros. La fase del primer punto pues es en la fase poner x igual a x1. Y la fase 2 se obtiene de igual modo, sustituyendo x por x2, la posición del segundo punto. Este ejercicio es para el mismo instante, para el mismo valor de t. Calculamos el desfase restando las fases. Este término y este otro se van a anular, porque menos y menos, más. Con este menos, pues se simplifican. Se saca pi medios, factor común. Esto es delta de x, 4 metros. Haciendo la operación se obtiene 2 pi radianes. Este es el desfase. Y como es un número par de veces pi, los dos puntos están oscilando en fase. En el apartado B, la única variación es que la distancia es de 6 metros. El razonamiento es exactamente el mismo hasta llegar aquí. Y el delta de x en este caso vale 6. Entonces el desfase es de 3pi. Las unidades, no sé si lo he dicho, son radianes porque estamos restando ángulos y estos se miden en radianes en el sistema internacional. Como este número es un número impar de veces pi, están en oposición de fase. En el apartado C la distancia entre los puntos es de 5,6 metros. Sustituimos la distancia y podemos calcular ya el desfase. 2,8 pi radianes y no es ninguno de los casos anteriores. Obviamente no están en fase y tampoco están en oposición de fase, porque este número ni es un número par de veces pi ni un número impar. Se podría haber hecho también teniendo en cuenta la longitud de onda, que podemos calcular aquí. Este es el número de onda acá, que se define como 2pi partido por lambda, y ahora despejamos lambda. Igual a 4 metros. Entonces esta es la distancia que hay entre los puntos en el apartado A. Y como hemos visto en el ejercicio 1, los puntos que están en fase distan un número entero de longitudes de onda, en este caso una longitud de onda. Por eso están en fase también. Se puede comprobar de este modo. En el apartado B la distancia entre los dos puntos es de 6 metros. 6 metros se puede escribir como, esta sería la semilongitud de onda, 4 medios, por 3, que es un número impar. Entonces, esa distancia es un número impar de veces la semilongitud de onda, que es lo que vimos en el ejercicio 2, perdón. Entonces, también se puede comprobar así que estos dos puntos están en oposición de fase. La ecuación de una onda armónica es una función doblemente periódica, y uno de los periodos es la longitud de onda cuando se representa la distancia en el eje x, y cuando fijamos un instante de tiempo determinado. En este ejercicio nos dan la ecuación de la onda y ahora nos preguntan cuál es la diferencia de fase entre los estados de vibración de una misma partícula, cualquiera de la cuerda, entre los instantes t igual a 0 y t igual a 0,5 segundos y entre t igual a 0 y t igual a 0,625 segundos. Lo que hacemos ahora es fijarnos en un punto, es decir, seleccionamos un punto y vemos cómo evoluciona con el transcurso del tiempo. Este punto, por ejemplo, cuando se encuentra en esta posición, tiene una elongación y su 1, la elongación en el instante t1, se obtiene en la ecuación de la onda sustituyendo este valor de t. Y para el instante t2, pues hacemos lo mismo, t igual a t2. Ahora, lo que es fijo, lo que es común siempre, es la posición del punto que estamos considerando, que sobre la gráfica pues sería esta. Esta es la posición de este punto. El desfase se calcula como la resta de las fases. Esta es la fase 1 y esta es la fase 2.
Estos dos términos se anulan porque menos y menos es más, con este menos, 0. Ahora sacamos factor común 8pi. Ahora vamos a aplicar esta expresión a cada uno de los apartados. En el A, los instantes que hay que considerar son el 0 segundos y 0,5 segundos. El intervalo de tiempo pues es t2 menos t1. Delta de t igual a 0,5 y esto es igual a 4pi. Radianes. Como es un número par de veces pi, punto se va a encontrar en fase en esos dos instantes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a estar en el mismo estado de vibración. Va a tener la misma elongación y la misma velocidad en esos dos instantes. Las ondas armónicas también son periódicas en el tiempo. Si fijamos un punto como en el ejercicio y representamos la función, nos sale una sinusoidal. El periodo de esta función es el periodo de la onda, lo que llamamos periodo t. Si calculamos el periodo para esta onda, nos sale que es un cuarto de segundo, 0,25 segundos. Entonces, si el intervalo de tiempo que ha pasado es de 0,5 segundos, han transcurrido dos periodos. De modo que el estado de vibración del punto para este instante es el mismo que para este otro. Eso se dice que este punto está en fase entre esos dos instantes, porque su estado de vibración vuelve a ser el mismo. En el segundo apartado hay que calcular la diferencia de fase entre los instantes t igual a 0 y t igual a 0,625 segundos. De modo que el intervalo de tiempo que transcurre es de 0,625 segundos, que es el valor que vamos a poner aquí. Esto es igual a 5pi radianes, y este es el desfase. Ese punto entre esos dos instantes va a estar en oposición o en contrafase, porque la diferencia de fase es un número impar de veces pi. ¿Esto qué quiere decir? Pues por ejemplo, que en el primer instante t igual a 0 puede estar en una cresta y en el segundo instante t igual a 0,625 va a estar en un valle o en un mínimo. Si nos fijamos entre estos dos instantes, el inicial y este final, han transcurrido 0,625 segundos. Por lo tanto, han transcurrido 5 semiperiodos, porque el periodo es 0,25 segundos. El intervalo de tiempo que transcurre entre dos instantes en los que está en oposición de fase es un número impar de veces el semiperiodo. En este problema nos dicen que un oscilador vibra a 6 hercios de frecuencia y genera ondas que se desplazan a esta velocidad. Hay que calcular la distancia mínima entre dos puntos que vibran con esta diferencia de fase de 60 grados. Partimos de la ecuación de la onda en cualquiera de sus formas, porque esto va a dar igual, solo nos vamos a fijar en la fase, y calculamos el desfase como la fase del punto que está en la posición x2, es decir, ponemos aquí x2, menos la fase del punto que está en la posición x1. Y se supone que este problema está enunciado para resolverlo en el mismo instante de tiempo. Para el mismo t, si no, no se puede hacer. Como en problemas anteriores estos dos términos se anulan, este menos cambia de signo a este menos y nos queda kx1 menos kx2, sacamos k factor común y x1 menos x2 o x2 menos x1 lo podemos escribir como la distancia. Queremos que el desfase sea igual a 60 grados, que hay que poner en radianes, ojo, pi tercios. Para pasar de grados a radianes se plantea una regla de 3. Pi es a 180 grados, como el ángulo que estamos buscando es a 60, y de aquí se despeja. El número de ondas se escribe como 2pi partido por lambda. Pi con pi se simplifica y vamos a despejar la distancia. Lambda pasa multiplicando y 2 pasa dividiendo, nos queda aquí un sexto. Cuando sepamos cuánto vale la longitud de onda, habremos resuelto el problema. Tenemos la frecuencia y la velocidad de propagación. La velocidad de propagación se escribe como la longitud de onda por la frecuencia. Y aquí ya podemos despejar la longitud de onda. 2,4 entre 6, 0,4 metros. Sustituimos el valor de lambda aquí y ya se obtiene esa distancia, que es aproximadamente 0,067 metros.